Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, es un placer el poder dar inicio esta semana y ver cómo Dios nos permite tener, pues disfrutar de su gracia, su misericordia en esta noche. Y bueno, agradezco a Dios, el día de ayer estuvimos celebrando nuestro segundo año como iglesia, tuvimos un culto especial, un tiempo muy especial conviviendo entre los hermanos, una rica comida, pero sobre todo dándole gracias a Dios por permitirnos estos 2 años como iglesia. Ha sido de mucha bendición, créanme, el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Bien, esta noche vamos a meditar en un pasaje, bueno, en alguna porción de la escritura, de la segunda carta a Tesalonicenses, del capítulo 1, versículo del 3 al 12. Y aquí es donde nos surge una pregunta, hermanos. ¿Qué te atrae de una iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que te atrae? Fíjense que muchos conceptos han cambiado. Hoy en día, ante la iglesia de la modernidad, nos está trayendo mucho lo que se presenta al frente. Queremos un lugar cómodo, tal vez, queremos un lugar donde haya una buena alabanza, donde se predique lo que tal vez la gente quiera escuchar, pero realmente se ha perdido el énfasis de lo que es una iglesia. Hoy en día nos hemos dejado llevar mucho por el número, pensamos que es una iglesia de impacto, el número, y fíjese que no. El número no significa que haya una calidad espiritual o moral dentro de esa iglesia. Jamás Jesús estuvo numerando a la gente, no le impactaban las multitudes. Jesús les impactaba realmente que creyeran en el reino de Dios y transformaran su vida. El apóstol Pablo, hay en esta carta, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 12, fíjense que él alaba a esta iglesia. Y algo que nos vamos a dar cuenta, no alaba el crecimiento numérico, jamás Pablo enfatizó eso. ¿Qué es lo que te atrae de una iglesia? Oh, mucha gente dice, no, pues es que tiene una estructura. Sí, pero no es la estructura. ¿Cómo inicia a veces una iglesia? Lo que a ti debe atraerte de una iglesia es la sana doctrina, la santidad de una iglesia, el amor de una iglesia. Cómo realmente se rigen bajo la palabra de Dios y no bajo lo que pretenden. Y sobre todo algo muy importante es que se haga mucho énfasis en el discipulado, es esencial. Hermanos, familias fuertes son iglesias fuertes, siempre lo he dicho. Y un cristiano que se disipula va a ser un cristiano que va a crecer y va a impactar. Veamos cómo son las características aquí de una iglesia sana, hermanos, en ese aspecto. Y te vas a dar cuenta y vas a medir realmente pues dónde estás, si se está rigiendo bajo lo que dice la Biblia o realmente bajo lo que creen que dice la Biblia. ¿Ok? Fíjense Pablo cómo agradece a Dios por el impacto que estaba teniendo esta iglesia, la iglesia tesalónica. Dice Pablo en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por esta iglesia tesalónica. Dice, hermanos, como es digno, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, dice, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Había una armonía buena entre ellos, la fe de ellos iba creciendo. Fíjense que no habla de número aquí, habla del desarrollo de nuestra vida en fe y también dice, y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Estaban preocupados los unos a los otros, se buscaban los unos a los otros, se interesaban los unos a los otros. Eso es característico de una iglesia sana, de una iglesia que en verdad está creciendo en las cosas de Dios. Hermanos, y nos vamos a dar cuenta, la verdadera iglesia que va creciendo sana, muchas ocasiones es perseguida o es molestada, precisamente porque está teniendo una influencia y no solamente ahí, sino también fuera, ¿no? En ese aspecto. Dice Pablo en el versículo 4, dice, tanto, o sea, miren, fíjense, estaban creciendo tanto en su vida espiritual, en su fe, en su amor, en la abundancia en los unos a los otros, abundaban en amor los unos a los otros, dice Pablo, tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Los ponemos a ustedes como ejemplo. Usted es un ejemplo de iglesia a seguir. Qué interesante esto. El ejemplo que hoy están dando la iglesia es solamente a presentar una fachada de una estructura en la cual la gente se sienta cómoda, pero se dejó de predicar la palabra de Dios. Se dejó
la armonía mutua, el amor. No se preocupan los unos a los otros. Y la verdadera iglesia va creciendo espiritualmente. No es numérica, hermanos, no es numérica. Fíjense, la experiencia que tuve de trabajar en un lugar grande me dio mucha apertura a entender que lo que se puede convertir la iglesia, perdóneme, en un club social, que está más interesado en lo que tú puedas dejar que realmente lo que tú puedas vivir para Dios. Aquí lo que Pablo estaba diciendo, si te das cuenta, de vuestra fe va creciendo y el amor de todos va creciendo también. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Se daban de corazón. Ok, dice Pablo aquí. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Una iglesia sana va a recibir persecución. ¿Por qué? Porque una iglesia sana va a vivir bajo el estándar de Dios, bajo el estándar de Cristo. Pero cuando es una iglesia conformada bajo el mundo, hermanos, va a tener tranquilidad, va a tener opulencia, va a tener tantas cosas. Y a veces pensamos, Dios está ahí. No, hermanos, no es así. La verdadera iglesia que glorifica a Cristo recibe siempre persecución. Y dice aquí, persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por amor a Cristo lo soportaban. Y Pablo los anima a seguirse manteniendo en esa parte. Dice el 5, esto es demostración. ¿Qué cosa es demostración? Pues las persecuciones y la tribulación que soportan, esto es demostración del justo juicio de Dios. Que obviamente Dios está trabajando en la obra, en la iglesia, de tal manera, hermanos, que Dios está obrando y a veces limpiando la iglesia para que muestre la verdadera esencia de lo que es Cristo en la iglesia. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seas retenidos, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La iglesia de Tesalónica estaba viviendo para el reino de Dios, no del reino de Dios, viviendo para el reino de Dios y por lo tanto estaba marcando una diferencia y esa diferencia estaba recibiendo persecución. Cuando la iglesia verdaderamente, escúchame, empieza a vivir para el Señor, va a recibir persecución. Nos ha tocado a nosotros, ¿no? Hay gente, por ejemplo, nos han aventado piedras cuando tenemos pleno servicio y sabe una cosa, sabemos que esto es normal. Gente que te va a atacar, gente que te va a decir, al principio que empezamos a transmitir, nos ponían ahí, sí, esta secta, esto, sabíamos de dónde venían los ataques, no hacíamos caso. ¿Por qué? Porque estamos centrados en Cristo y creciendo en la obra del Señor. Hoy estamos teniendo un curso que estoy enseñando a la iglesia de hermenéutica a cómo interpretar bien la Biblia. Me interesa el crecimiento espiritual, me interesa su fe, me interesa que en verdad crezcan, no en comodidad, sino en santidad delante de Dios. Y dice el 6, fíjese qué interesante, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Saben qué? Los que a ustedes lo están atribulando, pues van a recibir un juicio de Dios, no se preocupen. Dios les va a pagar justamente como están tratándolos a ustedes, como están haciendo con ustedes. Cuando a veces te atacan y te dicen tantas cosas, y ese es un falso pastor, esto, ese es un divisor. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Yo le he dicho a la gente, yo no me he defendido, ni te he dicho por qué salí de ese lugar, y ni te lo voy a decir. Porque si te lo digo la verdad, descubro muchas cosas, no lo voy a hacer. Pero sí te digo algo, voy a vivir para el Señor. Es lo que tengo que hacer. Y si Dios me llama a edificar, tengo que hacerlo en esa parte. Mucha gente a veces te atacan, te dicen tantas cosas. Me acuerdo que una ocasión me amenazaron. Simplemente yo temo a Dios, no temo al hombre. Y tenemos que entender eso, hermanos. ¿Qué es lo que nos atrae de una iglesia? El entretenimiento, bueno, pues ve a un cine, ve a un centro comercial. Pero si realmente quieres crecer sanamente, busca las cosas de Dios. Y que tu fe sea una evidencia y que los demás den gloria a Dios por lo que estás creciendo espiritualmente, no por simplemente ir a un lugar. Versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, dice Pablo, con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así como son
perseguidos, ellos van a ser perseguidos, pero ustedes saben que les va al Señor precisamente dice reposo, porque están viviendo como una iglesia sanamente y santamente. Y el 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron al Señor, aquellos que ni se dieron ni quisieron realmente saber nada de Dios, ni les importa, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, dice, Dios también los desechó, los abandonó. Pero también menciona, hermanos, dice aquí, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Aquellos que han escuchado, pero no están dispuestos a someterse. Hay mucha gente dentro de las iglesias que solamente va por ir, que va para cumplir un ritualismo, pero realmente no se someten a la voluntad de Dios, pues tanto a ellos como a los que no toman en cuenta a Dios y a aquellos que saben cuál es la verdad y no obedecen al Evangelio de arrepentimiento y empezar a cambiar sus vidas, fíjense lo que dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, el infierno. ¿Por qué? Porque no pueden ni someterse a la voluntad de Dios porque no tienen vida, ¿sí? Y dice aquí, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay mucha gente religiosa todavía que no ha entendido lo que es una vida transformada, una vida regenerada. Y hermanos, así como entran a la iglesia, hay un hueco lo cual los está mandando al infierno. ¿Por qué? Porque si en la iglesia no te están hablando a ti de santidad, de una vida que agrade a Dios, una vida en la cual renuncies a tus pecados y te arrepientas, entonces es un lugar donde te están entreteniendo. Y si tú no estás siendo transformada tu vida en ningún momento, créeme que simplemente hay religiosidad. Y dice aquí, cuando venga precisamente, excluidos de la gloria del Señor, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Fíjese, en sus santos es un apartados, en aquellos que quisimos vivir de acuerdo al deseo de Dios. No una vida religiosa, no una vida agradable a Dios, dice aquí. Y ser admirado el Señor en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Que hicimos caso, que obedecimos al Señor, que quisimos glorificar su nombre y que en todo momento nos guardamos para Él porque sabemos de dónde vienen las cosas. ¿Quién nos rescató? Y hermanos, es verdad, la iglesia hoy en día está tan conformada al mundo que no ves la diferencia entre una iglesia sana y una iglesia llena, en verdad, a veces de tanto pecado. ¿Por qué? Porque vivimos igual que el mundo. Pero la iglesia, que es diferente, mostrará santidad, mostrará honra al Señor, temor, reverencia y buscará siempre la sana doctrina y escuchar la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hermanos, no es lo mismo una oveja que un macho cabrío. No, el macho cabrío no se somete al pastor. Y las ovejas, las que Dios ha escogido, precisamente, oyen su voz y yo las conozco. Y obedecen, sobre todo, es la importancia. Versículo 11 dice, por lo cual, asimismo, oramos, decía Pablo, siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros todo el tiempo y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto es lo que marca la diferencia de una iglesia, hermanos. La característica de una iglesia sana, una iglesia santa, es que recibe persecución. Pero Pablo se alegraba de esta iglesia, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, van creciendo en fe, no en número. Fíjese, el Señor añade, pero lo más importante de una iglesia es que usted vaya creciendo en fe, en amor y también la empatía y el sentir el uno por el otro. Si usted está buscando eso, qué bendición. Pero si no está buscando eso, usted está viviendo una religión más. Y simplemente cambió de religión, salió de un contexto para añadirse a otro, pero no hubo un cambio en el inter. Y hermano, eso se llama religiosidad. Si usted no lo está instando la misma palabra cambiar y usted no está cambiando, simplemente cambió de religión. Y es el tiempo en el cual, en verdad, tenemos que volver a nuestras sendas antiguas, buscar al Señor de todo corazón.
Créanme, la experiencia que pude tener durante ese tiempo me abrió los ojos ante muchas cosas. Y hermanos, el número en una iglesia no es calidad de santidad, ni de temor a Dios, ni de respeto. Jamás. ¿Sí? Jamás. Mucha gente como dijo, ¿por qué nunca se defendió? No voy a defender mentiras. Me he mantenido en la verdad y eso es lo que nos ha mantenido como iglesia. Y doy gracias a Dios, de verdad, que Dios nos ha permitido. Y aún en medio de tantas cosas, de tantos ataques, Dios nos ha preservado en muchos aspectos. Dios es bueno. Y cuando queremos hacer las cosas, las vamos a hacer bien porque seguimos a Dios. Hermano, mi conciencia no la vendo y nunca la voy a vender. El llamado que Dios nos hace es para vivir en Él, no para lucrar con la gente, no para aprovecharnos de la gente, sino para que llevemos la gloria de Cristo y se forme en la vida e imagen de nuestro Señor Jesucristo en cada corazón. Así que esta porción que quiero compartirle precisamente nos habla de eso. Pablo se gloriaba de esta iglesia de Tesalónica, una iglesia que estaba creciendo. Y dice, ¿saben qué? Yo la estoy poniendo como ejemplo. La iglesia necesitamos volver a los principios. Y hermanos, pues estamos ahí para seguir adelante y siempre predicar lo que dice la Biblia. Gracias a Dios. Y sabe una cosa, yo aprendí algo. Defiende siempre la verdad, no las mentiras. Vive bajo la verdad, no bajo los supuestos. Vive siempre para Dios y Él defiende tu causa en todo momento. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por este ejemplo de iglesia, la iglesia tesalónica, la cual se mantuvo en integridad, en amor, en fe, en esperanza, aún en medio de la tribulación. Y sobre todo sabiendo que esto es algo bueno porque Dios está limpiando y depurando su iglesia. Gracias, Señor, porque a veces tienes que hacer esta parte para que nos demos a conocer verdaderamente los que glorifican tu nombre y los que no, Señor, tú los retiras. Pero Padre, gracias por la iglesia, gracias por el temor que todavía hay iglesias que te tienen y en verdad te están buscando de corazón. No están buscando lo agradable a sus oídos, sino realmente vivir para ti. Y gracias, Dios, por la experiencia que nos tocó vivir, porque hoy podemos darnos cuenta que en verdad tú eres real. Gracias por estos 2 años que nos permitiste llegar como iglesia. Yo sé que estarás ahí, Señor, día con día. Yo sé que nos vas a ayudar. Y Padre, porque la iglesia nada va a prevalecer contra ella, ni aun las puertas del infierno. Gracias por protegernos y bendecirnos. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si quieres tomar, esta es la tercera clase, pero si quieres tomar este curso de hermenéutica, no tiene ningún costo, son todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Bueno, mándanos un mensaje por WhatsApp si quieres y te mandamos la liga al 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad. Que Dios te bendiga y es un placer estar contigo y explicarte la escritura. Hermanos, fíjate realmente que en dónde estás y por qué estás ahí y qué es lo que se comparte. Si no está cambiando tu vida y no te están instando a ser más y más a la imagen de Cristo, creo que es el tiempo de salir de ese lugar. Que Dios te bendiga. Buenas noches.